¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en el domicilio donde realicé la instalación en caños de polipropileno, caños de agua caliente y fría, polipropileno de 3/4 y media según corresponda. Bueno, se podría decir que este es el video final. Me faltaría poner una grampa en ese caño y estoy en la tarea de pintarlos, dado que le dije a la dueña que los iba a dejar pintaditos para proteger el caño de los rayos ultravioletas. Ya tapé los agujeros que hice para hacer el paso de pared. Así que bueno, el recorrido final es este. Pega toda la vuelta por acá. Le puse un par de grampas más porque obviamente cuando están cargados con el peso del agua serpentean. Me gusta evitar ese tipo de cosas, así que este es el recorrido exterior que estoy pintando. Preguntarán por qué no lo hice una vez que ya haya terminado la tarea de pintura. Porque en este momento estoy solo en el domicilio y puedo hablar. Así que bueno, voy a poner pausa y voy a llevarlos del otro lado de esa pared donde salen los caños. Bueno, gente, ya posicionado. Vamos a esperar que haga un poquito de zoom. No sé por qué le está costando tanto. Pero bueno, ahí ya tenemos la entrada al dormitorio. Vamos a tratar de regular un poquito. Ahí. Tenemos la entrada al dormitorio. Pega la vuelta. Pasa por arriba de este ropero, de este placar. Y en esa esquina allá, no tengo la escalera a mano si no se los mostraba, están engrampaditos, todo como corresponde. Pasa a lo que es el baño. Salen acá. Ya estuve tapando ese agujero también. No logro que haga foco rápido y me pone muy nervioso. Sé que a algunos amigos también les molesta eso, pero bueno, sepan entender. Ahí llegó el foco. De ahí bajamos. Esta diferencia que notan es una curva que tenía el caño. Hay que poner un taquito atrás porque bueno, apoyan como ven sobre los azulejos. Bajamos. Tenemos las derivaciones al lavatorio, el cual está funcionando perfecto. Previa reparación de griferías bastante exhaustiva fue, dado que bueno, al estar trabajando con muy poca presión fallaba. Tenemos el agua fría. Bueno, acá en el agua caliente tuve que hacer esta adaptación porque verdaderamente el vástago estaba completamente destruido y la clienta no puede en este momento cambiar la grifería. Ahí está trabajando el agua caliente. Cerramos. Bueno, y acá tenemos el bidet, que también obviamente está conectado y funcionando, como pueden ver. Espero no haber arruinado el teléfono. Bueno, y de ahí nos vamos a lo que es el depósito. Que ya tiene su carga. Bueno, me voy a poner a pintar, gente. Les dejo un saludo. Espero que sepan entender que esto es un trabajo que uno hace para una persona que por ahí no puede gastar el dinero correspondiente a una reparación de mayor magnitud, pero se trata de hacer lo mejor que se pueda con los recursos que hay, obviamente. Bueno, tenemos las herramientas que estoy utilizando hasta recién para la instalación de los artefactos, así que nada, les mando un saludo y los invito esta noche a un nuevo videito de Siciliano en su taller.